¿Qué les parece si estudiamos un rato la palabra? Vengan conmigo a Marcos 9:14. Esto tiene mucho que ver con todo lo que nos está pasando ahora, pero necesitamos entender un poquito más todavía. Hay una historia muy particular, muy linda. Es muy conocida por una oración que hace el padre de este chico, ¿no? El título, si no me equivoco, yo no lo puse acá, pero me parece que es Jesús sana a un muchacho lunático, un muchacho endemoniado. Tal vez ustedes lo tengan ahí el título, ¿no? ¿Estamos bien? A un muchacho endemoniado. Bueno, Marcos 9:14. ¿Están? No quiero ser molesto si después me arriman un vasito con agua. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, este es el Señor Jesucristo, ¿no? Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. La escena es así, ¿no? Él llega a la multitud, en la multitud se encuentra que disputaban entre los discípulos y los escribas algo. Hasta el momento ahí no dice, pero me parece más abajo da respuesta a esto. Había una disputa, había un debate entre los discípulos y los escribas. Eso pudo notar el Señor Jesucristo, ¿no? Y enseguida toda la gente viéndole, gracias macho, dice, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Este es el Señor Jesucristo diciendo esto, ¿no? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. En el 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Un pedido de auxilio urgente, ¿no? Pero hasta con un poco de humildad, ¿no? Si puedes ayudarnos con esto. Pero se notaba el suplicio, la desesperación de este padre, ¿no? Un niño que había sido atormentado desde siempre, el padre desesperado por una solución, ¿no? Si quieres, Señor, puedes ayudarnos. Y el Señor en el 23 le dice, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Y hoy estamos hablando de la fe, ¿no? Dice que al que cree, todo le es posible. Estas fueron las palabras textuales del Señor, ¿no? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, y esta historia es muy conocida por esta oración, creo, punto y coma, ayuda a mi incredulidad. Algo raro, ¿no? Como que pareciera que se tradujo mal. Creo, ayuda a mi incredulidad. No dijo, creo, ayúdame a creer más, sino creo, ayuda a mi incredulidad. Suena como que estoy bien, pero en problemas. Una cuestión así era como raro, ¿no? Controversial, ¿no? Afirmaba creer, pero después afirmaba que tenía dudas, que había incredulidad, que había una barrera, ¿no? Pero esto que yo quiero que usted se quede en esta mañana, esta oración son 4 palabras, creo, ayuda a mi incredulidad, es lo que vamos a definir un poquito más abajo. Nosotros tenemos que continuar con esta historia. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba en el 25, ¿no? Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, y creo que esto es necesario entenderlo ahora. Le preguntaron aparte los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Este creo que era el debate del versículo más arriba, ¿no? ¿Por qué nosotros no?
Y el Señor les responde, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Yo necesito acá ustedes me ayuden a interpretar esto, me ayuden a entender. ¿Qué tipo de género espiritual, qué tipo de género demoníaco era el que tenía que salir con ayuno y oración? ¿Alguien lo sabe? Cuando el Señor se refiere a este género, ¿a qué se refería? Los que leen abajo la Biblia, los que están por acá y la estudian, ¿a qué tipo de género creen que el Señor se refería cuando dice este género no sale sino con ayuno y oración? ¿A esos espíritus demoníacos? ¿A la incredulidad? ¿Incredulidad? ¿Puede ser algo? Bueno, hay ciertas dudas, ¿no? Vamos a definirlo. En Marcos 6, 3 capítulos antes, seguramente unos días antes también, dice, y saliendo, en Marcos 6:12, y saliendo, estos eran los discípulos, presten atención acá, predicaban que los hombres se arrepintiesen, los discípulos, ¿no? Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, 3 capítulos antes, un par de días antes, ellos podían echar fuera demonios. ¿Por qué acá no podían echar fuera demonios? Al parecer era un espíritu tal vez demoníaco mucho más fuerte, más complejo, más pesado. Daba a entender eso, ¿no? Si 3 capítulos antes estos mismos discípulos habían podido echar fuera demonios, ¿por qué acá no? Y la respuesta está en esto. Marcos, Lucas, Juan ven esta misma escena, pero cada uno con un enfoque distinto. En Mateo está la respuesta. Dice en Mateo 17:17. Es la misma historia y la vamos a tratar de resumir un poquito porque el contexto es básicamente el mismo. Nada más que lo ve con otra perspectiva Mateo. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Palabras textuales de Marcos. Lo mismo que está diciendo Mateo acá lo dijo Marcos en su libro, ¿no? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Palabras textuales de Marcos también. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Solamente que Mateo omite esto de creo, ayuda a mi incredulidad. Esas oraciones, esas palabras que fueron tan trascendentales para el cristianismo, ¿no? Pero Mateo no lo aprecia. Lo escucha, pero no lo logra dejar claro en la palabra. De hecho, pasa a lo otro y dice, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Los discípulos tenían la misma duda. No habían podido echar fuera a este demonio. Y Jesús le dice, y acá la respuesta, el enfoque distinto de Mateo nos hace ver que esto tenía una respuesta. El debate ese que surgía ahí en Marcos tenía una solución. Y dice, Jesús les dijo, ustedes no pudieron echarlo por vuestra poca fe. Dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, todos conocemos este versículo, ¿no? Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ese es el género que tiene que salir con oración y ayuno. No lo pesado y lo fuerte que puede ser el demonio que atormentaba al niño. Ese es un error que vivió la iglesia mucho tiempo porque no le interpretó bien a la palabra. Cuando hablaba de género que tiene que ser, que tiene que salir con oración y ayuno, no se refería al espíritu demoníaco, a este espíritu mudo que atormentaba a ese niño. El Señor les decía, este género sale con oración y ayuno, pero se refería a la fe. ¿Estamos bien? ¿Entendimos? ¿Se aclaró esta parte? ¿Quedó claro? El Señor dice, esto tiene que salir con oración y ayuno. Ahora bien, nosotros hemos estado trabajando estas semanas. Había una visión muy linda, muy clara. El Señor con sus 2 manos abrió un casco. Ese casco era el cráneo. Se veía notablemente el cerebro y el Señor nos decía que venía a implantar una fe nueva, una fe renovada. Y si todos recuerdan la semana pasada, se hablaba también de que la lucha más habitual, la que más nos gana, la que más por ahí nos pone, o la que más nos somete,
es la guerra mental. ¿Se acuerdan que alguien dijo que en la misma persona había como una guerra de dos gallos? ¿Se acuerdan? Entendíamos nosotros esta semana que todo esto tiene mucho que ver por lo que pasa en nuestra cabeza. Por eso es que nosotros tenemos que someter todo pensamiento a la voluntad de Cristo. Porque nosotros no podemos venir a una batalla sabiendo que nuestra mente ya está derrotada. Nosotros tenemos que canalizar todo eso que pasa en nuestra mente, ponerlo a un costadito, porque si no, no hay forma de que entre clara la palabra del Señor. ¿Me explico con esto? Por eso el Señor abría el cráneo a y traía una fe nueva, una fe renovada. Y les voy a contar una anécdota a modo de testimonio, para que me tengan un poco de pena. Llevo un año más o menos y medio, yo creo un año y medio, con problemas en mi salud. Estoy haciéndome muchos estudios. Esta semana fui a ver al cardiólogo, al parecer el corazón está bien. Me hicieron ecografía en mi parte abdominal, donde se encuentra el páncreas, el hígado, todo esto está bien. Pero este doctor que me ha estado viendo, que es el mismo que me vio en un principio, no me da esperanza. Me dice, pero tranquilo, prácticamente sus palabras son estas: no hay que ilusionarse mucho, hay que esperar a los análisis. Me han hecho análisis. Yo creo que el otro día hablaba con un chico que juega conmigo a la pelota y me dice, te han pedido muchísimos análisis. Y eso es como que ya me empieza a llamar la atención. No me termina diciendo qué tengo, tampoco me dice, pero estás bien. Me dice, hay algunas cosas bien, estas son sus palabras, hay algunas cosas bien, pero hay que esperar los análisis. Por otro lado, yo creo mucho en las señales del Señor y las señales en la vida cotidiana, en la rutina, ¿no? Por otro lado, en mi trabajo se empezó a complicar todo. Desde que estoy trabajando juntos, nunca se me habían complicado tanto las cosas como ahora. De hecho, me empiezo a dar cuenta que esto ya viene mal y que el Señor me quiere hablar, porque el tipo que es mi cliente, digamos, es un tipo perfecto, es un tipo que yo podría decir es un tipazo, es bonachón, todo, pero hasta con él me están yendo mal las cosas. Es un tipazo el hombre, es muy buen hombre, tiene muy buenos valores, y empiezo a entender cómo de repente se me empiezan a ir las cosas de la mano, ¿no? Estoy a una semana probablemente de quedarme desempleado, y si yo me quedo desempleado, probablemente los changuitos que trabajan conmigo también, así que le pido mucha oración por esto. No me puede ir peor. Y para más cacha, dijeran los gauchos paisanos, esta semana voy bajando el día lunes del trabajo, dejo a Fran acá en San José y me voy por la calle Filippini, y en la curva acá grande de la finca Florian Navarro, voy llegando a la curva y se me atraviesa una mujer y se la pongo de lleno en la puerta del conductor y del acompañante. La mujer estuvo 2 días, 3 días, por lo que entiendo 2 días estuvo internada con muchos estudios, muchos dolores, está bien. No venía fuerte, quédese tranquilo, pero no me puede ir peor. Así que si usted cree que está mal, analice un poco mi situación, estoy en el horno. Pero hablaba con Ricardo y le decía, ¿puedo dar esta palabra en esta condición cuando hablamos de la fe sin llevar respuesta? Y creo que es muy oportuno venir en esta condición, porque no siempre se trata de venir a traer cómo se solucionaron las cosas. Se trata también de entender de que el Señor nos está hablando de que tenemos que avanzar. Eso es lo que hemos estado recibiendo en esta serie de reuniones hacia atrás. No mirando hacia atrás, sino avanzar, ¿no? Pero yo quería avanzar, solamente que el mundo, el planeta, no me dejaba, no estaba colaborando. Y el universo me estaba dando señales y yo no las entendía. El lunes llego a casa después de este choque, ¿no? Y llego con la cabeza bastante bien dentro de todo, un poco cansado porque nos tuvieron desde las 6 hasta que hicieron todas las pericias, como hasta las 9 de la noche, una cuestión así. Pero yo venía tranquilo porque yo digo, en definitiva, sé lo que pasó, sé cómo actué, los papeles estaban en orden y nada, los fierros se arreglan, ya me ha pasado, ya, qué sé yo, estaba tranquilo. Pero sabíamos que era necesario ponernos a orar en casa. Entonces ya el lunes como que no nos daba ya la cabeza para tanto, lo hicimos el martes. El martes nos pusimos a orar, hermano, y tenemos que haber estado orando 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 con Celeste allí, creyendo que estábamos ganando una batalla espiritual en esta, haciendo lo mismo que muchos han pensado cuando el Señor dice este género
hay que sacarlo con oración y ayuno, pensando que los géneros estos eran espirituales, eran demoníacos. Y por otro lado, entendiendo que el Señor nos estaba dando señales porque quería que bajara Nahuel un cambio, ¿no? Pero esa oración igual no sirvió. 2 horas y cuarto, muy pesado, mucho frío, mucha cuestión de opresión, se sentía un ambiente muy raro, pero nos ayudó para el día siguiente. Esto fue el lunes, el día del choque. El martes, recuerden esto, la oración. El día miércoles me levanto con un ánimo distinto, ¿no? Me levanto ya con ánimo, con fuerza, y me pongo a hacer cosas en casa porque ya me tomé toda la semana ya. La camioneta no estaba en condiciones para salir a trabajar, así que ya me quedé. Y el lunes me voy a poner a cortar leña y voy a arrancar la motosierra, y la motosierra no arrancaba. Son de esos días cuando uno decide, bueno, voy a ordenar un poco el parque y me pongo a rastrillar un poco las hojas y no encontraba el rastrillo. Quería rastrillar y no encontraba el rastrillo. Probablemente son esos días donde uno se encuentra con que llegan todas las facturas juntas, vas a cargar el teléfono y se te rompe el cable, bueno, cuestiones como esa, ¿no? Entonces, yo no sé si tiene más impacto en mi vida negativamente eso, ese día con pequeñas cosas que no sucedieron, o el mismo impacto del día lunes, ¿no? Pero yo le quería poner la mejor. Y llega la tarde, ¿no? Y nos ponemos a tomar unos mates cuando se le llega del gimnasio. Eso es habitual, todos los días después de las 8 siempre ponemos la pava, nos tomamos unos mates. Y mientras yo estoy pensando en todo esto existencial que me estaba pasando, en todas estas dudas existenciales, siento que Celeste se larga a llorar y me dice, estás complicado. ¿Por qué? Le digo. Ya era obvio. Pero me dice, estás complicado porque la mujer, dice, ha hecho una declaración falsa y probablemente hasta hayan puesto un testigo falso, nos enteramos nosotros. Y se me quiso venir al mundo abajo, ahí sí que mal, porque le estaba tratando de ponerla mejor. Habíamos hecho una batalla espiritual de oración el día martes, pero el día miércoles, cuando uno se levantaba hasta con ánimo, con ganas de ponerle la mejor al día, a las situaciones, voluntad a todo, las cosas se ponían peores. Y me acordé cuando Cele me dice que yo ya estaba complicado con esto de la declaración de esta mujer, de que el día martes nosotros habíamos estado orando. Y que eso es lo que trae la oración y el ayuno, que ese género se potencie, ¿no? Y teníamos dos decisiones por tomar. Era o bajábamos los brazos, porque incluso, gracias macho, porque incluso esta palabra yo ya la venía trabajando hace un tiempo atrás ya bastante, digamos, pero creo que era el mejor momento para que saliera hoy, después de todo esto que me estaba pasando, ¿no? Y cuando Cele me cuenta todo esto y yo empiezo a analizar la situación realmente y quiero bajar un poco los brazos, me acordé de que el día martes nosotros habíamos estado orando. Entonces dije, claro, pero es que así es la fe. Nadie dijo que fuera fácil. Nadie dijo que esto iba a ser mágico y que haciendo así las cosas iban a cambiar. Nadie lo dijo así. Entonces tuve que tomar una determinación en el mismo momento. No podía dar unos segundos más para tomar esa decisión. Lo tenía que tomar en ese momento yo. Entonces dije, nosotros en toda esta situación vamos a tener que tomar una determinación y es avanzar. Y nadie dice que las cosas se vayan a simplificar porque estamos tomando esta actitud de avanzar mañana mismo. Queda tiempo para que me digan cómo estoy de salud, queda tiempo para que este juicio sea claro, se resuelva. Pero nosotros nos tenemos que preparar porque este género, si no es con ayuno y oración, no crece, no se desarrolla. ¿Estamos? Entonces quiero que vengan conmigo ahora a 1 de Pedro 1:5. Toda esta situación me hizo acordar a algo, una escena muy bien lograda de un camarógrafo. ¿Que se acuerdan el partido de Francia con Argentina en la final de la Copa del Mundo? Habíamos hecho el mejor partido de todo el campeonato. A 5 minutos antes de terminar, nos clavan 2 goles y nos empatan.
Entonces un camarógrafo lo primero que hace es filmarlo a Messi. Y Messi hace esto, que creo que es la actitud de todos cuando llega una situación como eso. Se hizo para atrás así, quebró las rodillas como diciendo, no puede ser esto posible, porque en definitiva el tipo se había preparado para esto toda su vida. Era su último mundial y creo que todos lo vimos así. No puede ser, dijimos. El mejor partido de todo el campeonato, 5 minutos antes creo que fue, nos empatan el partido, se nos va de las manos. Otra vez esperar 4 años más. Es así la fe. Cuando vos de repente te estás como queriendo acomodar, se pone peor. Y querés doblar las rodillas, ahí no te queda otra que enderezarte y decir, el Señor me pidió que avanzara. ¿Se entiende? Entonces vengan conmigo a 1 de Pedro 1:5. Vale. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Acá habla de un futuro, ¿no? De los tiempos postreros. Pero dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Está claro? Dice en el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es la situación que seguramente muchos de los que están acá y que pasaron acá adelante estén viviendo ahora. Tenés que ser afligido, pero es por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida, dice, a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y tuve que ponerme a estudiar un poquito, ¿no? Porque en definitiva, el oro es un mineral muy precioso, ¿no? Y para los que no sabían, son choques estelares de estrellas. Yo pensé que estaba en la Tierra, nada que ver. Son choques de estrellas. Esas partículas viajan a la Tierra, se juntan con otros minerales, pero el oro se contamina con otros minerales. Entonces, para que un oro sea puro, tiene que ser pasado por el crisol a muchísimos grados de temperatura. 1100 grados aproximadamente. Tiene que ser elevado a fuego, mucha temperatura, el crisol, para que el oro sea puro. Y mientras más se acrisola, más puro es. El oro trae seguridad, trae confianza, el oro trae estatus social, trae riquezas, trae muchas cosas que por ahí otro mineral no puede traerlo, ¿no? El oro te da algo que probablemente el mundo busca mucho, y es eso que es por lo que es tan preciado, ¿no? Pero acá dice que el oro es perecedero, mas la fe es preciosa, ¿no? ¿Y ustedes cómo creen que se acrisola la fe? Si no es con la prueba. La fe también tiene que pasar por el crisol. Y cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, como lo dice acá la palabra, el Señor Pedro, tienen que entender que esa prueba está a punto de pasar a un nivel siguiente, un nivel más alto. Pero esa prueba que genera más fe, que es esa fe pasada por fuego, por muchos grados de temperatura, para que sea hallada en alabanza, en honra y en gloria cuando venga el Señor Jesucristo, tiene que ser acrisolada. Entonces uno entiende como que la fe te ayuda a alcanzar esos propósitos temporales de la vida terrenal hoy, de la parte superficial, ¿no? Pero el Señor nos dice, esa fe, para que crezca, tiene que ser acrisolada para que cuando el Señor Jesucristo venga, sea hallada en alabanza, en honra y en gloria para Él. Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces las cosas que hoy nos pasan son un medio para lo cual el Señor lo quiere. Esa fe no vino con un plan solamente terrenal, sino es para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Esta semana otra visión de una persona que dice que se presentaba un barco pirata, en el barco pirata había una plancha. El Señor es tan claro
cuando nos quiere hablar, ¿no? Y nosotros por ahí tan desenfocados, ¿no? Y había una plancha, esas planchas donde ponen al prisionero, ¿no? Y vos tenés dos opciones, o volvés hacia atrás y te despedaza la tripulación, porque vos ya estás sentenciado a morir. O viajás adelante, te caes por esa rampa y probablemente si salís vivo del impacto de la altura de la rampa al agua, estén los tiburones para comerte. Esa fue la visión que se nos presentaba esta semana. Entonces decíamos, claro, hay dos decisiones, o volver hacia atrás o avanzar. Y probablemente en eso de que uno avanza y demuestra fe, el Señor venga a socorrernos. ¿Con quién lo hizo así? Con Daniel. Cae a la fosa de los leones, tuvo que avanzar y el Señor lo cuidó. Entonces nosotros tenemos que entender de alguna forma a dónde nos está poniendo el Señor cuando vienen señales como esta, cuando todo se anula, cuando todo se bloquea, cuando te llama la atención en la salud, pero la parte de la salud básicamente como que puede pasar, a todos les pasa, pero después te lo llaman en el trabajo y de repente vos seguís como si nada, hasta que un día se te rompe la camioneta y ahí sí que vos no podés avanzar. Yo no podía avanzar porque mi camioneta es mi herramienta de trabajo. Y encima trabajo 30 kilómetros de mi casa. Era imposible avanzar, entonces me di cuenta en un pequeño detalle del Señor. El choque es en una esquina, que ustedes cuando salgan ahora la van a ver, la camioneta está media tuerta, pero es en una esquina. Cuando yo llego a casa, la camioneta arrancaba, las luces prendían, menos la de ese foco de esa esquina, ¿no? Al otro día quiero salir ya para ponerme a arreglar todo porque mi naturaleza es querer solucionarlo todo ahora. Ojalá a ustedes no le pase. Es querer solucionar todo inmediatamente, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a solucionar esto porque mañana hay que salir a trabajar. Y voy llegando a la camioneta y había perdido líquido. Y me pongo a ver, el radiador se había pinchado, pero no en una parte muy inusual porque no tenía nada que ver dónde había sido el impacto. Entonces me vuelvo hacia casa porque ya no podía hacer nada y le digo, Celeste, ¿sabes lo que está pasando allá afuera? Que el Señor no quiere que me mueva. Tengo que solucionar algo. El Señor me está llamando la atención. Y me dice, ¿por qué? Porque el radiador, le digo, yo se ha roto en una parte donde no ha sido el impacto. No tiene nada que ver el impacto donde se ha pinchado el radiador. El radiador está nuevo, lo había cambiado ya hace un año. Entonces, si uno no entiende muchas veces qué es lo que quiere el Señor, acrisolando nuestra fe, probablemente no estemos preparados como estos discípulos para echar fuera demonios o para superar situaciones también, como la salud, como los matrimonios. Situaciones que por hoy no han tenido sometido por mucho tiempo, porque no vamos a estar preparados. Y quiero hacer una declaración en este momento, ojalá sea profética para tu vida. Dice en 2 Corintios 4:7, no hace falta que la busquen. Jefe, ¿está ahí el vasito con agua o no? Gracias mucho. Segunda de Corintios 4:7 dije. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Acuérdese de esto. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No somos nosotros en esto, es el Señor. Y es su poder. Que estamos atribulados en todo. Y levante la mano en este momento el que está atribulado. Bien. Mas no angustiados. En apuros, levante la mano quien está en apuros. Yo la voy a tener que levantar toda la escritura. En apuros. Mas no desamparados. Haga así, mas no desamparados. Dice perseguidos, mas no desamparados. No, esperen, me equivoqué. Dice en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Porque es Cristo el que tiene el control de todo esto. Si usted se lo deja. Derribados, pero no destruidos. Probablemente nos sintamos como que de esta no hay salida. Pero el Señor acá dice que no estamos destruidos porque es Él el que tiene el control. Lo tenemos que tomar así en nuestras vidas. Nosotros probablemente la situación se ponga más compleja. Yo vengo acá a darles una prédica y no he resuelto nada.
Pero nosotros tenemos que empezar a trabajar el ayuno y en la oración en casa para que cuando lleguen este tipo de pruebas nosotros entendamos que esa prueba está pasando por ese crisol, para que la fe nos lleve a ese nuevo nivel cuando el Señor abría el casco y se implantaba esa fe renovada. Porque si no, no hay forma. Y no hay forma de que una fe sea establecida de manera sólida en nuestra vida si no pasa por prueba. En Marcos 9, este hombre venía desesperado y le decía, creo, ayuda a mi incredulidad. Es como decir, me siento bien, pero no tan bien. Soy de Boca, pero a veces me siento de River, una cuestión así, era como controversial, ¿no? Pero acá le decía, yo creo, y es lo que nosotros tenemos que confesar en esta mañana, ayuda a mi incredulidad, porque nuestra fe es limitada, Señor. Yo creo que vos podés solucionar todos estos asuntos, toda esta gente que vino acá adelante recién y vino a pedir auxilio, como este padre, vino a pedir sanidad inmediata a modo de urgencia. El Señor nos dejó un mensaje en código. Creo, ayuda a mi incredulidad. Tendríamos que definirlo tal vez con otro tipo de profesional, ¿viste? Pero acá era claro. El Señor acá nos decía, el tipo estaba creyendo, pero confesaba también, y es lo que nosotros tenemos que entender ahora, que había incredulidad, por lo tanto nuestra fe había sido limitada. Pero para que esa fe no tenga límite, nosotros tenemos que ayudarle con oración y ayuno. Y me pasó algo hace un par de meses también en el cumpleañito de mi sobrino Tiziano. Había un grupo de niños ahí jugando con él. Y había uno de esos que te llaman la atención porque son tan bonitos, ¿viste? Creo que de todos el más humilde, por eso también me llama más la atención. Y tenía una venda en su mano. Estábamos en la familia, éramos poquitos, estaba Leo, su familia, mi hermana, su familia, mi papá y mi mamá no, éramos 6 ahí y los niños jugando. Y ese niño no podía jugar porque tenía un problema en su mano. Entonces dentro de mí empezó a haber una batalla. Digo, yo voy a orar por este chico. Yo voy a orar por este chico porque este chico tendría que estar jugando como todos los que están allí jugando. Creo que era tendinitis, algo así. Y por dentro mío empezó una batalla. Pero si haces el ridículo. Y si lo llamás ahí y se vienen todos y te miran cómo le pifiás y fracasás en esa oración y ese niño no recibe hoy la sanidad, todo eso se me empezó a generar en mi cabeza. Por eso es que para que haya una fe a otro nivel, nosotros tenemos que sacar esos pensamientos que lo anulan. Entonces yo dije, no importa si somos poquitos, si hago el ridículo, que lo he hecho el ridículo toda mi vida, en mi familia me han visto siempre, mi hermano. No era que estaba yo delante de una multitud. Se hacía el ridículo, éramos poquitos. Pero esa batalla se hizo tan fuerte que no lo terminé haciendo. Y me vine a casa, dije yo, qué tonto fui. Pero por ahí me consolaba, pero es que tampoco hice el ridículo, entonces creo que la saqué mejor. Y no pude orar por ese niño. Y me pasó exactamente lo mismo que le pasó a estos discípulos. No pudieron echar fuera ese demonio porque no estaban preparados. Habían sido preparados 3 capítulos antes, cuando sí podían echar algunos demonios, pero este no. Ahora puede ser que hayan espíritus más fuertes, más pesados. Pero no se necesita saber qué tipo de género es con el que estamos batallando. Sí se necesita saber que disponemos de la fe para que ese espíritu se vaya. Y yo te animo a algo, hermano. Probablemente tu condición sea peor que la mía. Pero nosotros tenemos al Señor, que es el que nos respalda. Y cuando tengamos situaciones como estas, nosotros, por más de que hagamos el ridículo, tenemos que demostrarle al Señor que hay fe para orar por esos niños, para orar por esos enfermos. Porque si no, ¿para qué fuimos llamados? Necesidad hay en todos lados. Es preferible hacer el ridículo y tener fe a no hacerlo por miedo. Porque eso es lo que esta semana estuvimos trabajando. Cuando ese prisionero iba en esa rampa hacia adelante, él tenía que avanzar, pero obviamente podía tener miedo. Si atrás lo iban a despedazar los de la tripulación o adelante, si no lo despedazaban ellos, el impacto de los tiburones lo podían hacer también. Pero él tenía que avanzar. Y si avanzás, el Señor te socorre. Porque son las pruebas, las muestras de fe que uno tiene delante del Señor. Y Él siempre atiende al que lo necesita. Amén. Eso es todo lo que yo quiero compartir hoy, hermanos. Espero haya sido claro.
las situaciones que pasan en nuestra vida, por ahí uno dice, tienen que ser espirituales para que realmente llamen nuestra atención. No pasa por ahí, puede ser en la vida cotidiana. Uno tiene que por ahí aprender a bajar un cambio y a esperar un poco en la respuesta del Señor. La oración ayuda mucho. Yo creo que si ese martes no hubiéramos orado por todo esto que pasó, el miércoles yo en serio tenía muchas ganas de bajar los brazos. Muchas ganas. Yo digo, no puede ser un golpe tras otro. No puede ser. Pero el Señor me hacía acordar que es para valientes el reino de Dios. No es para los que se quedan y miran hacia atrás. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? No era para ella. Había que avanzar y adelante tenían un problema más grande seguramente. Pero no había opción. Retroceder nunca, rendirse jamás, dice una película. La veíamos a esa, ¿no? Amén, hermanos, que Dios los bendiga. ¿Podés proyectar 1 Corintios 12:9? ¿Me la puede leer alguno de ustedes? Porque yo no la veo. Dice que habla entre el versículo 8 y 11 de Corintios 12, dice que están los 9 dones espirituales que tenemos, que están puestos por ahí. Y uno de esos dones es la fe. Dice que es dada por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y esa fe hay que hacerla crecer y madurar. Ahora, vos leíste algo muy interesante, cuento esto y para que usted lo tenga en cuenta. Dice que ese género no sale sino con oración y ayuno. Ayuno es no comer. Qué problema, ¿no? Ahora, cuando yo oro y ayuno, estoy haciendo, vos sos Dios. Señor, no te quiero hacer doler. Estoy orando y ayunando para que hagas lo que yo necesito y le tuerzo ¿te duele? Sí, bueno. ¿Le estoy torciendo el brazo a Dios para que haga lo que yo necesito? Así que yo voy a orar 40 días y ayunar 40 días y el brazo de Dios va a llegar más o menos acá. ¿Estoy haciendo eso con Dios? ¿O la oración y el ayuno a mí me hace afinar el oído para escuchar a Dios? Eso es lo que hace el ayuno y la oración en nosotros, no en Dios. Y yo escucho a Dios con claridad, porque esto del género tiene que crecer adentro mío. Y yo simplemente escuchando una reunión semanal, yo no estoy creciendo en la fe. Yo tengo que crecer en fe haciendo cosas de fe. Y la oración y el ayuno tienen ese objetivo adentro de nosotros, que eso se va a quebrantar, pero no porque hoy Dios me mira y dice, qué bien Ricardo, cómo ayunás, qué bueno que sos. No, yo estoy escuchando mejor a Dios cuando hago esto. Esa es la idea y ese es el objetivo. Y el que escucha la voz de Dios, ¿qué pasa? Se fortalece porque viene su voz y me dice qué tengo que hacer. ¿Me entienden? Los dones son para escuchar la voz de Dios, nada más. ¿Vio que alguien hablaba esta mañana y se generó todo esto? ¿Pero por qué? Porque habló y usted pasó y usted generó fe adentro suyo. Por eso usted tiene que cuidar esa fe. La tiene que cuidar. Porque ¿sabe qué le va a pasar? Va a venir el diablo a decirle, ¿viste lo que hicieron por vos? Fue una estupidez, ahí no pasa nada, mejor anda al médico, dale. Y tu fe va a ir así. ¿Está bien? ¿Sí? Gloria a Dios. No. Gracias, Nahuel. Te damos esta fuerza de fe para que el domingo que viene nos puedas contar lo que ha hecho Dios sí, no, acá tiene que haber un segundo y un tercero capítulo, ¿no? Pues con el médico primero, con la vecina de la Filipini también, y con el laburo y todo eso. Amén.